Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Estamos contentos con el Señor por este hermoso domingo que Dios preparó. Y sabemos que está la iglesia online tratando de juntarnos para poder orar, para poder cantar, para poder escuchar palabra. Y Dios se ha preparado este día. Amén. Así que damos gracias a Dios por este hermoso día. Acompáñame de tu casa, donde estás. Acompáñanos a nosotros, a la iglesia online. Ya están los siervos en este lado a orar, a pedirle a Dios que tengamos un domingo lindo de bendición a través de la palabra, a través de las alabanzas, que podamos recibir de parte de Dios esa paz que Él nos quiere dar todo el tiempo. Acompáñame de tu hogar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este hermoso día que tú preparaste para nosotros, por este tiempo, Señor, de adoración y alabanza, por este tiempo, Señor, por la cual nosotros entendemos tu resurrección. Tú vives, tú vives, tú vives, tú reinas, tú cambias, tú transformas, tú eres un Dios poderoso, Señor. Nosotros creemos, Señor, a través de la fe que tú haces cosas enormes, enormes, grandes para nuestras vidas, para la iglesia, para la familia, para mis hermanos, para los hijos de mis hermanos, Dios, para toda la familia, para nuestros vecinos. Señor, que tu mano poderosa esté tocando en este tiempo y ayúdanos a creer cada vez más porque estás cerca de poder arrebatarnos en tus brazos y poder viajar en un tiempo no muy lejano, Señor, a tu presencia. Ayúdanos a tener a Cristo en nuestra boca y poder compartir a Jesús con aquel que lo necesita. Señor, gracias, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, porque te ha placido a ti, Dios, elegirnos y por eso te damos gracias. Porque ese Calvario una vez dio el resultado de tu resurrección, Señor. Por eso te damos gracias, por esa tumba vacía que da tu nombre, que dice que tú has resucitado. Gracias, Señor. Amén y amén. Cantamos, ¿sí? Amén.
gracias, es tu promesa. Gracias, Jesús. Vamos a seguir adorando. Jesús. Bueno es Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias. Poderoso. Santo, santo, te adoramos. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Dios. Tu nombre sea glorificado. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, deja palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Gracias, Jesús. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú.
hermano que está viéndonos, Señor. Gracias porque tú no nos dejas solos, Señor. Gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas cuando se nos acaban. Gracias porque podemos contar contigo, Señor. Gracias porque no hay nada difícil para ti. No hay nada imposible, Señor, y estamos bajo tus alas. Oh, Señor, nos rendimos en esta hora. Delante de ti, Señor, todas nuestras flaquezas, Señor, todas nuestras debilidades, la traemos a tus pies, Señor, para que tú llenas, Santo, Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Te adoramos, Padre. Exaltamos tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor, te rendimos nuestro corazón. Vamos a decirle una vez más, hoy te rindo mi ser, ¿sí? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Gracias, Señor. Yo vivo para ti, en cada palpitar. Gracias, Jesús. Mientras haya aliento en mí. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos la programación, no te vayas. Ya viene nuestra sierva, nuestra hermana Ruth, va a estar con nosotros compartiendo un poquito más de palabra. Amén. Dios está haciendo cosas nuevas, está haciendo cosas grandes, cosas poderosas. Quédate ahí en familia reunido, que hay más palabra, hay más alabanza y hay más bendición de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Les saludo con la paz de Cristo en esta tarde, un día especial, un día de celebración. Y como ayer hablábamos respecto al silencio del sábado, hay un relato que se repite en los evangelios y es en cuanto al inicio de la semana y ese día de resurrección después de ese sábado de silencio, de ese sábado donde sucedieron cosas en silencio porque sucedieron en los corazones de aquellos que estaban alrededor de Jesús. Y dice el relato allí en el libro de Juan, capítulo 20, San Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al cual amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos con esa noticia.
y vemos este cuadro tan maravilloso y el cambio de lo que fue aquel sábado de silencio en donde sus discípulos se desanimaron, donde hubo dolor, donde hubo tristeza, donde sucedieron tantas cosas, la muerte de Judas, la negación de Pedro, de ser discípulo de Jesús, el dolor, la angustia, la expectación, la desilusión, todas esas cosas, pero nos encontramos al día siguiente con un escenario transformado. Nos encontramos aquí con María Magdalena llegando al sepulcro, los otros evangelios mencionan otras mujeres más, y nos encontramos con esta noticia de resurrección. Si seguimos más adelante el relato, Pedro y este otro discípulo se van, pero María Magdalena se queda llorando, y allí hay un ángel que le dice, porque Jesús mismo se le aparece. En los otros relatos aparece un ángel, pero Jesús mismo se le aparece diciéndole por qué lloras, y manifestándose a ella y siendo ella la primera en verlo resucitado. Pero quería hacer énfasis en el verso 7, donde Juan relata y hace mención de un detalle, y es el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, que no estaba puesto con los otros lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y meditando en por qué Juan hace mención de este detalle, que para nosotros pasaría inadvertido, pero para la cultura judía era un detalle de suma importancia. Cuando el amo disponía a su siervo para que sirviese la mesa, la cultura judía cuenta, y ellos hasta es tradición de ellos, que el siervo disponía la mesa, los utensilios, y colocaba una servilleta o una especie de toalla al lado del plato de su amo, y él se sentaba a la mesa con los comensales, y el siervo quedaba de lado, lejos de la vista de las personas. Pero cuando su amo terminaba de comer, tomaba aquella servilleta, aquel lienzo, aquel sudario, aquella toalla, lo que fuere, y cuando él terminaba de comer, la arrollaba, ¿no? Y la tiraba sobre la mesa, y eso significaba que el siervo ya podía venir y levantar toda la mesa, porque su amo había terminado de alimentarse junto a sus comensales, y él podía entrar y podía levantar la mesa. Pero si esto no sucedía de esa manera, y su amo se levantaba, pero tomaba aquella servilleta, aquella toalla, y la doblaba de una manera prolija y la dejaba al lado de su plato, estaba significando que él iba a tomarse un momento, pero que regresaba a la mesa para seguir compartiendo, o para seguir alimentándose, sea solo con los comensales que lo estaban acompañando. Por eso es tan importante ese detalle, porque Cristo en ese detalle les estaba dando un mensaje a sus discípulos y les estaba diciendo: me fui, pero vuelvo. Me fui, pero vuelvo. Y esa es la esperanza que celebramos en este día. La resurrección también tiene que ver con el hecho de recordar que así como Él fue levantado a los cielos, también volverá. El libro de Hechos, capítulo 1, el verso 11, el verso 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Jesús, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir a los cielos. Ese es el último cuadro de la permanencia de Cristo, esos 40 días posteriores, después de su resurrección, allí estando con sus discípulos y visto de muchas personas. El apóstol Pablo en su relato habla de muchas, más de 500 personas que le vieron, hace mención de los nombres, y él dice: y a mí mismo, conmigo mismo se presentó. Al último, como abortivo, también se me presentó a mí mismo. Hay contundente información histórica al respecto de esa resurrección, y en ese último momento sus discípulos viéndole ascender a los cielos, y allí este ángel diciéndoles: así como se está yendo, va a regresar. Así como se está yendo, va a regresar. Los profetas
hablaron de Cristo, los profetas hablaron de su obra, los profetas hablaron del por qué vendría, los profetas hablaron de su quebranto, hablaron de que sería rechazado, pero también algunos profetas hablaron de su regreso. Jesús mismo habló de lo que sucedería con él, de su quebranto, de su muerte, de su resurrección, pero Jesús mismo también habló de su regreso. Habló de su regreso. Y entre esas señales que mencionaba en el tiempo de su regreso, que se relatan en los evangelios, nos vamos a encontrar con un Jesús hablándoles y diciéndoles a sus discípulos los acontecimientos que sucederían y que estarían anunciando el advenimiento y su regreso por su iglesia, de su regreso por sus hijos, de su regreso por aquellos que él compró con su propia sangre. Y dentro de esas manifestaciones de cosas que iban a estar aconteciendo y que iban a traer expectación al mundo, iban a traer angustia, iban a traer confusión, Él les habla y les dice: erguíos y levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y esa palabra erguirse es ponerse en pie, es poder levantarse. Y cuando uno tiene temor, anda así como agazapado y temeroso y mirando solamente lo que está sucediendo a su alrededor. Y tal vez estemos viendo lo que está sucediendo en las naciones, en nuestra nación, cosas que no estábamos esperando, pero que sí sabíamos que iban a suceder, pero en el momento que suceden es como que terminamos mirando como está mirando el mundo está mirando en desesperación, el mundo está mirando en angustia, el mundo está mirando en temor, el mundo está mirando la crisis, está mirando el caos, está pensando en lo que se viene, en los problemas económicos que va a conllevar todas estas cosas que están pasando y desesperan. Pero nosotros como hijos, que sabemos la historia completa, que sabemos que aquel que se fue a los cielos, que aquel que venció la muerte, que aquel que prometió y resucitó, aquel que venció la muerte y la condena a causa de la muerte que es el pecado, es aquel que volverá por su iglesia, es aquel que volverá por la novia. Y en eso nosotros nos alegramos y nos gozamos. Por eso levantamos nuestra cabeza, nos erguimos, nos ponemos de pie, dejamos de mirar lo que acontece a nuestro alrededor y levantamos, como dice allí, Jesús les dijo: erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Levantamos nuestra cabeza para dejar de mirar los acontecimientos a nuestro alrededor y para recordar que aquel que subió a los cielos es también el que volverá, pero esta vez como Rey, como Señor, como aquel príncipe que viene a gobernar, que viene a traer paz, que viene a traer justicia. No esperemos de los gobiernos que ellos nos den lo que Él ha prometido establecer en la tierra cuando Él venga y regrese por su pueblo. Este domingo de resurrección nos debe recordar que así como Él prometió que se levantaría de los muertos y se levantó, que así como Él prometió que sería llevado a los cielos y se sentaría a la diestra de Dios y que se convertiría en ese intercesor diario en el cual tenemos ese contacto, ese puente hacia Dios, así también esa promesa de regreso. Yo regreso por mi iglesia, regreso por mi pueblo, regreso. Y es maravilloso recordar que en esa cruz en la cual Él venció, no solamente venció la muerte. Su palabra nos enseña allí en el libro de 1 Corintios 15. Si tenés tu Biblia, acompáñame con la lectura. Mas ahora, el verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Maravillosa
promesa. Maravilloso el entendimiento de nuestro hermano Pablo, animándonos a nosotros y recordándonos, si bien el pecado entró por Adán, por Eva, por haber desobedecido a Dios, y su espíritu fue muerto porque se alejó del contacto directo con su Creador. En Cristo somos vivificados, ese espíritu recobra vida en nosotros, y eso es parte de la obra que Él hizo y que ganó en aquella cruz del Calvario. En el mismo capítulo, el verso 54 del capítulo 15 dice: y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción. Eso es lo que Jesús hablaba cuando decía: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, esa redención completa, es la consumación total y absoluta de la obra, que incluirá un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor resucitado, un cuerpo que ya no enferma, un cuerpo que ya no envejece. Eso es lo que Él estaba diciendo. La obra completa será en ese momento del advenimiento y de mi regreso. Ese cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, es absorbida la muerte. Y el verso 55 dice maravillosas palabras a través de la boca del apóstol Pablo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y es maravilloso porque en este tiempo donde la gente teme a la muerte, teme a enfermar, teme a padecer, teme a morir, nosotros no corremos para el mismo sitio. Nosotros no seguimos esa manera de responder a esta situación que estamos viviendo, porque nosotros tenemos certezas, nosotros tenemos seguridad que Cristo venció la muerte, porque la muerte significaba esa separación eterna de la presencia de Dios, pero Cristo a través de su muerte nos acercó al Padre y nos dio una vida eterna, una vida plena y una vida abundante, abundante de la manifestación de todo lo bueno de Dios para con nuestras vidas. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Lo que le daba legalidad a la muerte sobre nosotros fue vencido en la cruz del Calvario. Lo que le daba legalidad a la muerte sobre nosotros fue vencido en la cruz del Calvario. Y el poder del pecado, la ley marcaba y decía: esto sí, esto no. Y el verso 57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar, pagó la deuda que teníamos que pagar nosotros. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar y nos libertó de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos, ahora somos libres para servir a Dios, para obedecer a Dios, para caminar una vida santa como Él ha establecido. No tenemos excusa para decir no puedo, porque tenemos una vida nueva que es parte de lo que también Cristo nos dio. Cuando Él estuvo allí en esa cruz, nos dio una nueva vida. Romanos, maravilloso también lo que expresa Romanos capítulo 6. Son textos maravillosos en los cuales tenemos que meditar y los tenemos que tener presente. Romanos 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y este bautizar tiene que ver con una palabra que implica, fuimos introducidos a la vida de Cristo, al cuerpo de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, esa representación, esa obediencia que en donde manifestamos públicamente que nos hemos decidido en ser seguidores de Cristo, pero que es un hecho que acontece en lo espiritual cuando tomamos nuestra decisión de fe por Él.
ya estamos siendo introducidos en su cuerpo, ya estamos siendo bautizados en su cuerpo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa resurrección y ese vencer de Cristo al pecado y a la muerte nos da la capacidad de vivir en vida nueva, en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y por eso Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pues ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esa es la vida nueva que llevamos y que vivimos cada uno de nosotros, que decimos ser sus seguidores y que decimos ser cristianos, pequeños Cristos, aquellos que siguen el ejemplo de su Maestro. Sabiendo esto, dice el verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que Cristo todas esas cosas hizo en la cruz y en su resurrección fue manifestado. Todo esto con un poder absoluto, y es algo que tenemos que creer y es algo que tenemos que vivir. Pablo también expresaba y decía, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vano serían lo que creemos, vano serían lo que predicamos, se desvanecería. Pero como Él resucitó, como Él venció la muerte, como Él venció el pecado, como Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, esas promesas son reales y son para ser vividas. Y eso es lo que celebramos en este día. No celebramos simplemente entristecidos por un Cristo crucificado. No celebramos simplemente una resurrección de alguien que resucitó. ¡Wow, qué milagro! Celebramos que gracias a la obra consumada, que gracias a la vida nueva de Cristo, que gracias a la resurrección, nuestra fe es sólida. Por eso es tan importante hablar de la resurrección y predicar sobre la resurrección. Predicar la resurrección es parte del mensaje del Evangelio, porque esa resurrección me está hablando de vida. Y esa resurrección me está hablando de vida nueva. Y esa resurrección me está recordando que yo también morí con Cristo en aquella cruz, pero que también fui resucitado. Pero no fui resucitado para vivir de la misma manera que estaba viviendo antes, sino que he sido resucitado para vivir la vida nueva de Cristo en mí. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Se puede vivir una vida diferente cuando podemos tener el entendimiento de esta realidad y todo lo que Cristo logró en la cruz y todo lo que Cristo logró con su resurrección. Y esta palabra anima nuestros corazones en este tiempo, que podamos recordar esa resurrección y podamos entender que nosotros también morimos y resucitamos con Cristo, y ahora andamos en novedad de vida. En novedad de vida. Me gustaría poder tener un tiempo de oración allí en tu casa, en el lugar donde estás, que puedas cerrar tus ojos y le podamos dar gracias juntos a Dios por este plan maravilloso. Le podamos dar juntos gracias a Dios por Jesucristo. Le podamos dar juntos gracias a Dios por todo lo glorioso que sucedió a través de aquella resurrección. Le podamos dar gracias a Dios porque la fuerza está en Él, no está en mí. Porque a través de Él sí puedo vivir una vida nueva. Porque a través de estar plantado en Él sí puedo vivir una vida alejada del pecado. Y que como Él espera de esa iglesia que camina sin manchas, sin arrugas, en santidad. Aquella iglesia que está preparándose para el regreso, preparándose para las bodas. Eso somos cada uno de nosotros y tenemos la capacidad dada por Él para poder hacerlo, para poder vivirlo, para poder hacer que esto sea una realidad. Y en eso nos alegramos en esta tarde. Y eso celebramos la vida. Celebramos su vida. Celebramos su vida en nosotros. Esa vida que nos da esperanza de gloria.
Esa vida que hace que podamos vencer nuestra naturaleza de pecado, porque Él nos ha vestido con una naturaleza nueva. Esa vida de Él en nosotros que nos permite manifestar los frutos del Espíritu en nosotros. Y que nos hace manifestar su carácter. Y que nos hace cada día menguar para que Él pueda crecer en nosotros. Y en la manifestación de su vida en nosotros. Te esperamos. A Él le esperamos. Este tiempo de confusión, este tiempo de expectación y este tiempo de desesperación que el mundo vive. A la iglesia no la lleva a vivir en esa angustia. A la iglesia la lleva a alegrarse, a gozarse, a poder decir como esos primeros hermanos, cuando eran perseguidos, cuando eran despojados y se encontraban en los caminos, podían declarar con su boca: Maranata, Maranata, Cristo viene, porque entendían que todo lo que estaban viviendo eran tiempos proclamados por Jesús, tiempos de tribulación y angustia, y le hacían pensar que ya viene, ya viene, ya viene. Estemos listos porque ya viene. Pasaron muchos años y la iglesia empezó a mirar esta tierra y acomodarse en esta tierra. Y Dios tiene que venir a sacudir nuestro país, a sacudir las naciones, para hacernos recordar que tenemos que quedarnos mirando hacia arriba, como aquellos discípulos que lo vieron irse, y esos ángeles que le dieron el mensaje: así como se fue, volverá. Así como se fue, volverá. Y Dios está usando este tiempo y esta situación que vivimos para recordarnos: levanta tu cabeza y mira al cielo. Levanta tu cabeza y mira al cielo. Deja de preocuparte. Deja de preocuparte. Aquel que dio y que lo entregó todo, aún a su mismo Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué se carga tu corazón? ¿Por qué te llenas de expectativa y de temor? Levanta tu cabeza. Maranata, Maranata, Cristo viene. Cristo viene, y eso tiene que producir gozo en nuestra vida, gozo en nuestro corazón. Esta situación que vivimos nos hace dar cuenta cuán aferrados estamos a esta tierra, cuán aferrados estamos a esta vida, que preferimos encerrarnos y no mirar la necesidad de los demás. Que estamos preocupados cómo vamos a llegar, cómo vamos a pagar, cómo vamos a cumplir, cómo vamos a saciar nuestra mesa. Cuando el Señor nos recuerda: los justos viven por fe. Los justos viven por fe. Este tiempo en donde el Señor permite que la tierra sea sacudida es un tiempo como aquel que tuvo que pasar Pedro, en donde Jesús le dice: Satanás mismo me ha pedido que sea zarandeado. Y me imagino que Pedro habrá dicho: sálvame. Pero Jesús no le respondió eso. Le dijo: oraré por ti, para que tu fe no falte. Él está intercediendo, iglesia. Él está rogando al Padre que no nos falte la fe, que en medio de este proceso en donde somos zarandeados, le podamos creer y nos podamos aferrar a Él y a sus promesas. Que en este tiempo donde somos zarandeados, le busquemos a Él, escudriñemos las Escrituras y nos llenemos de esperanza. Aquel que resucitó regresa. Aquel que resucitó regresa. Aquel que resucitó regresa. Y nos está dando tiempo para estar preparados. Para estar preparados. Abraza a tu familia si estás rodeado de ellas en esta tarde. Y cerra tus ojos y adórale. Adoremos juntos, exaltemos su nombre y demos gracias a Dios por su obra en Cristo. Alabémosle juntos.
tardes. Dios le bendiga, mi amado hermano. Qué bueno que puedan estar comunicados para poder compartir la palabra del Señor. Estamos meditando su palabra es viva, es eficaz, es maravillosa. Y en relación a los acontecimientos del día de resurrección de Jesús, el mundo de la cristiandad ha establecido el domingo, ¿no? Fíjese que para la costumbre judía era el viernes desde las 6 de la tarde hasta el sábado, que los guardan hasta el día de hoy. Para el mundo cristiano se estableció el domingo, a partir de la resurrección de Jesús. Este acontecimiento ha cambiado la historia de la humanidad cristiana. Por eso tenemos aún hasta el calendario distinto a raíz de este acontecimiento tan grande. Y nos gustaría hablar aquí con el hermano Alejandro, hoy dándole un cierre a todo esto, sobre la revelación de Jesús, ese Señor resucitado. Y me gustaría que Ale pueda compartir algo en relación a esto. Aquel que moriría, como hablábamos hace un rato con Ale, ¿no? Por una mentira, la mentira y el pecado del hombre, ¿no? Y sin embargo Jesús nos rehusó. Ale, Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, en esta tarde de Domingo de Resurrección. Y comentábamos con Andrés, saben que tengo un libro de Jock McDowell, justamente, y traje un capítulo, se llama Más que un carpintero, se lo recomiendo. Y justamente un domingo de resurrección, y veníamos hablando con Andrés de este tema, ¿no? Domingo de resurrección, y ¿quién moriría por una mentira? ¿Quién sería capaz de morir si realmente Él no resucitó? ¿En dónde se basa nuestra fe? Nuestra fe justamente se basa en algo que no vimos. Y antes de comenzar, Andrés, con una hermosa homilía que preparó, quería dejarle este tip para pensar, y decía: ¿sabe que una historia, como cuando uno dice San Martín cruzó los Andes o Napoleón, o vaya, ¿usted lo vio? No, no lo vio. ¿Y en qué se basa? ¿Y en qué me baso? Justamente me baso en las pruebas históricas. Y las pruebas históricas tienen que ver con el testimonio que dejaron personas, y alguien las plasmó en forma escrita. Y quiero decirle esto. Esta es una definición. Esta definición de historia que voy a leer a continuación dice así: es un conocimiento del pasado basado en un testimonio. Es el conocimiento del pasado basado en un testimonio. Por lo tanto, ¿qué nos compete ahora que veníamos hablando con Andrés? Mire, el cristianismo implica el conocimiento del pasado que se fundamenta en testimonios de qué. ¿Fueron fidedignos? ¿Fueron realmente los testimonios orales acerca de Jesús? ¿Pueden 11 personas de los 12, porque uno murió por haberlo entregado, haber muerto por una mentira? Vamos, a través de este estudio, predicación que estamos haciendo, ir manifestando estas cosas. Pero vamos a fundamentar los hechos en distintos escritos que va a ir compartiendo el pastor. Igual voy a darle pie a él diciendo: ¿se puede confiar en que ellos transmiten correctamente lo que Jesús dijo e hizo? Puedo confiar, dice McDowell, en el testimonio de apóstoles, porque de morir de muertes comunes, 11 murieron en forma martirizada por defender la causa de la resurrección. ¿Pueden estas 11 personas que confían y afirman la resurrección de Cristo y su fe en Él como Hijo de Dios?
quiero decirles esto. Pedro murió crucificado boca abajo, Andrés crucificado, Mateo a espada, Juan murió de muerte natural, el único, en Éfeso. Santiago, hijo de Alfeo, crucificado. Felipe crucificado, Simón crucificado, Tadeo asesinado por las flechas enemigas, Santiago, el hermano de Jesús, apedreado, Tomás con una lanza, y Tomás tiene mucho que ver con esto, Bartolomé crucificado y Santiago, Jacobo, hijo de Zebedeo, al filo de espada. Entonces quiero que la propia palabra en estos momentos nos vaya abriendo el panorama del testimonio de esta gente, porque el Espíritu Santo está detrás de la Escritura. Voy a pedirle al pastor en 2 de Pedro algo muy importante que dijo Pedro, porque mire, puede haber hombres y entre ellos Pedro vio el que se escondió, Andrés. Sí. Se escondió cuando dijo, pero vos sos uno de ellos. Tenía la vestimenta, tenía la forma de hablar. Sí. Vos estuviste con él. Vos estuviste con él. Le dijo, no, yo no. Yo no. Sí, vos estuviste con él. Cobarde. ¿Qué pasó con este para que después, 30 años después, de haber sido testigo, de afianzarse a través del Espíritu, diga lo que dijo en 2 de Pedro 1:16, Andrés? Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hay una parte ahí que tendrías que repetir. ¿Cuál es? Habiendo visto, ¿con qué? Con nuestros propios ojos. Sí. Esta es otra versión, pero ¿qué dice la versión acá? Sí. Porque no hemos dado a conocer el poder de la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Habiendo visto con nuestros propios ojos. Su majestad. O sea, ¿qué pasa cuando a esta, nuestra mente natural, o usted se cree, hermano, hermana, que por el hecho de que Andrés y yo somos pastores, tenemos una visión diferente, no tenemos incredulidad, no necesitamos del Señor? Necesitamos más, mucho más. Y le explico por qué. Porque somos más atacados no solo por nuestra carne, sino atacados también por el enemigo ante la incredulidad. ¿O usted se cree que el Señor solo fue el que Satanás le dijo, sí que eres hijo de Dios? Bueno, decirle a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Usted se cree que en el 2011, esto lo sabe Andrés, cuando me dieron el diagnóstico del cáncer, yo no sentí, yo estoy prácticamente, no puede ser que yo tenga cáncer. Y pasé por la operación y tenía cáncer. Y el Señor trata conmigo justamente con ese aguijón. O sea, quiero decirle que no cambia lo que el Señor hizo por nosotros. Le creemos por fe, como dijo Pedro. Afirmamos lo que dijo. Ahora vamos a Juan. También tenemos un testimonio de vista. Acá tenemos en 1 de Juan, de capítulo 1, del 1 al 3. Y mire, yo quiero que, dice, Juan destacó la importancia del testimonio ocular. Escuche bien, Juan destacó el testimonio ocular y nada más ni nada menos, ¿sabe para quién? Para los judíos. ¿Por qué? Porque para el judío, uno de ellos, un paisano de ellos, muere y resucita, como lo haría el Mesías, era muy fuerte. Y escuche lo que dice 1 de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, Ahí está. lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Amén. No sé si se dieron cuenta que en este texto, Andrés, vos viste que lo repite 2 veces. Sí. Y vos sabés que el judío no era de repetir 2 veces algo, sino que cuando repetía era porque significaba que era importante y afirmativo. Sí. Era como lo que nosotros le llamamos en nuestra lengua castellana enfático. Claro. A ver, a ver, a ver. Escúchenme, escúchenme, escúchenme. En esa repetición había una enfatizar algo importante. Y dice, fíjate de nuevo cuando dice hemos visto y después en el mismo texto hemos visto. En el verso 1 habla Ya está. que hemos visto. Y en el verso 2 también, porque dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Ahí está. La vida del Señor había sido manifestada y la hemos visto. ¿Por qué era tan importante recalcar eso? Porque este domingo de resurrección, para vos, quizás te levantaste a la mañana, pienso yo, ¿no, Andrés? Se levantaron con los mismos problemas, las mismas deudas, quizás tenías los mismos dolores, te levantaste todo igual, pero quiero decirte que no va a ser igual. Si vos realmente lo ves con tus ojos espirituales al Señor, este domingo de resurrección puede ser un domingo diferente. Porque nuestra Pascua es Cristo. Nosotros no fuimos libertados de la opresión de Egipto, como el pueblo judío. Sí fuimos libertados de la opresión del Egipto de este mundo, de nuestra mala manera de vivir. ¿Querés llamarlo Egipto? Vicios. ¿Querés llamarlo vicios? De lo que quieras. Esa es nuestra Pascua, que Él se dio por vos y por mí. Pero ¿sabés lo importante? Ahora el pastor te va a decir las 5 verdades del Evangelio. Justo es la del dedo mayor. ¿Andrés? Sí. Primero, que Cristo vino en carne. Segundo, que Cristo murió en la cruz. Tercero, que Cristo resucitó. Ahí está. Cuarto, que Cristo ascendió a los cielos. Y quinto, que Cristo volverá. Amén. Las 5 verdades del Evangelio. Y por último, te quería dejar a alguien netamente muy parecido a nosotros, Lucas. Un griego, Sí. una persona, un profesional, un médico, un gentil. Sí. Ni siquiera había nacido, un prosélito, que Claro. significa prosélito. ¿Querés explicar? No, no, por favor. Prosélito significaba que él abrazó la fe judía, o sea, la religión judía. Entonces, él era judío por convicción, por religión, no por nacimiento. ¿Y él qué hacía? Como médico, imagínate que él investigaba, ponía, y te voy a través de este texto, te vamos a dar qué es lo que hacía Lucas antes de, se ve que era una persona de gran referencia por parte suya, Teófilo, era un hombre importante, no era cualquier persona, porque le dedica no solo el Evangelio de Lucas, con la descripción del Señor Jesucristo, sino el hecho de la iglesia, hecho de los apóstoles, es hecho de todo lo que pasó después de la muerte y resurrección de Cristo. Este Teófilo no era cualquier persona. Y quiero que Andrés lea justamente Lucas, del capítulo 1, del 1 al 3, y después vamos a ver Hechos 1:1, pero quiero que prestes atención a esto, de un hombre pensante, de un hombre, lo veo, lo creo, un investigador, Acérrimo. un hombre que era concreto. Es como nosotros, yo en ingeniería, cuando hacía la carrera técnica, me acuerdo que el tester marcaba una cosa, hacíamos el otro, pero necesitamos ver.
Necesitamos ver el efecto de la física, de la química en el elemento. Andrés. Sí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dos detalles, no sé si se dieron cuenta, con Andrés ya lo compartimos, que él destaca, que lo vieron con sus ojos. Él no dice yo lo vi. Claro, pero que lo habían visto varios. Él dice lo que ellos vieron con sus ojos. Pero no se quedó con eso, sino que dijo él. Él, como buen persona pensante, inteligente, profesional, ¿qué hizo? Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, estoy leyendo otra versión, escribirlas Por orden. por orden. Sí. O sea, ¿él qué hizo? No largó cualquier cosa, investigó, justificó y vio, concretó, y por otro lado, analizó y ahí aceptó que lo que estaba viendo correspondía. Y ahí le escribe a Teófilo, por él dice, oh excelentísimo Teófilo. Cuando él escribe esta carta, un tiempo después, escribe Hechos Sí, 1:1. sí. Fíjate. Y vos fíjate que ya no lo dice como un testimonio de los demás, sino lo dice como un testimonio propio. En el capítulo 1, versículo 1, él ya lo dice en forma afirmativa y en tiempo presente. ¿Qué cosa esta afirmación? Dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A ver, comenzó a hacer. ¿Qué significa? Hay un inicio pero sin final. No es comenzó a hacer y bueno, y terminó. Comenzó a hacer y bueno, ya estuvo haciendo y bueno, terminó de hacer. No. Comenzó a hacer. Sí. Y deja una apertura, no solo de enseñanza, sino la apertura de lo que vino a hacer el Señor acá, que Lucas, el pensante, dice, te voy a decir algo, mi amado Teófilo, ahora que estoy seguro, que estoy persuadido, te digo algo, te voy a mostrar las cosas que empezó a hacer, pero no solo eso, sino, aparte dice, hacer Y a enseñar. y a enseñar. O sea, comenzó con la enseñanza. ¿Qué significa? Cuando hablas de las palabras enseñanza, significa que hay un contenido para analizar y aprender. Por eso te animamos. Te animamos a que no sea un domingo más como todos los domingos una vez al año en los meses de abril, como festejo, sino como recordación de que Él lo que vino a hacer, lo vino a hacer por vos y por mí, o por vos y por nosotros, Amén. y lo sigue haciendo. No necesita morir de nuevo en la cruz. Él nos está guardando a través de su Espíritu, Amén. en cada cosa, en cada momento. Estas palabras de Lucas ante Teófilo se hacen presente hoy ante nuestra vida. Él nos sigue guardando. Él sigue siendo fiel a su palabra. Él nos sigue protegiendo. Y todo lo logró en la cruz. En esa cruz preciosa. Amén. Amén. Andrés, no sé si quieres agregar Amén. algo. Sí. Tengo voy a- otras cosas más, pero Vamos a compartir un poquito, ¿no? Esta revelación de Jesús, ese Señor resucitado. Era la lógica humana demostraba que ningún hombre había resucitado de la manera magnífica como lo hizo el Señor Jesús. El Señor, andando sobre la tierra, oró por algunos que habían muerto y resucitaron. Pero así como resucitaron a esa vida natural, volvieron a morir a esa vida natural.
¿Quién era el único que podía resucitar para no volver a morir? Solo alguien que no había pecado. Y como Jesús no pecó, la muerte no lo pudo retener y Él resucita al tercer día. Pero entonces, ¿por qué murió? Murió por mi pecado y murió por tu pecado. Murió por el pecado de todo el mundo, donde todos estábamos incluidos. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Él vino para establecer una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, para abolir la ley, que la ley marcaba el pecado, pero daba una salida muy provisoria, que era el derramamiento de sangre como sustituto por el pecado de uno. Pero el Señor, el Cordero Pascual, el Cordero Inmolado, el Cordero Perfecto, el Cordero que vino del cielo, murió una vez para siempre. Y en ese derramamiento de sangre llevó todos nuestros pecados. Él cargó todas nuestras culpas, como veníamos compartiendo estos días, sobre sí. Pero acá queremos recordar que Jesús había muerto y resucitado el día domingo. A todo esto los apóstoles, los discípulos en este caso de Él, habían quedado con mucho miedo, se habían encerrado en sus casas. ¿Por qué? Porque ellos temían correr la misma suerte que le tocó a Jesús. ¿Por qué? Por andar con Jesús. Y en esa situación el Señor se aparece para quitar esos miedos. Y yo quería compartir un poco eso, ¿no? Esto relata San Juan, no lo vamos a leer, les dejo la cita bíblica para que usted pueda leer luego en la casa, porque es todo el capítulo entero. Es San Juan, capítulo 20, desde el verso 1 hasta el 21-23. La primera aparición que Jesús hace a sus discípulos como grupo, luego de su resurrección. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué iba a decir y qué iba a hablar Jesús cuando se les apareciera? ¿Cuál sería el tema de conversación y los temas tratados? Lo que fuera que eligiera decir el Señor, seguramente sería de importancia crítica para ese momento. Era algo puntual, porque en la situación que estaban estos discípulos necesitaban palabras para poder salir de esa situación. Ahora vemos que los discípulos se ocultaban por temor a los judíos. Había un peligro inminente sobre ellos, ¿no? De ser arrestado, de ser encarcelado o ejecutado como su Señor. Advierta que era domingo, como dije, del mismo día, del día domingo, digamos, pero por la noche. Entonces eso también producía cierta... Lucas dice que había muchos informes de que Jesús había resucitado, y entre esos informes estaba que la tumba estaba vacía. Ahí, eso la encontraron Pedro y Juan. Nosotros sabemos la aparición a María Magdalena, la aparición a las mujeres y la aparición a los dos caminantes a Emaús. Esas eran evidencias y había comentarios, pero hasta ese momento a los discípulos no se le había aparecido. Ahora recuerde, donde estaban estos discípulos, las puertas estaban cerradas. Y es muy probable porque en aquellos tiempos no había edificios como lo que hay ahora. Y lo que había eran aldeas. Y en las aldeas la característica que tenían era de hacer una habitación así en el primer piso. Quizás esto por el temor habían ido hasta incluso ahí. Cerraron las puertas y se fueron al primer piso. Quizás, no sé. Donde un par de días antes el Señor había participado en esas mismas casas de reuniones con ellos. De repente hoy ellos estaban encerrados, tenían miedo. Sí, lee. Saben que cuando estaba exponiendo Andrés, yo decía, ¿qué les faltaba a ellos? ¿Por qué tenían temor? Muchas veces, ¿por qué vos y yo a veces estamos en temor, en pánico? ¿Qué nos falta? Hay algo que nos falta. Hay una inseguridad producida por falta de qué. De fe. Y esa fe no produce esto que necesitamos en nuestro corazón. ¿Sabes qué es? Paz. Y justamente por eso lo dice la Biblia. Porque vos fíjate, una madre llama por teléfono para ver cómo llegó su hijo. ¿Para qué? Llegó bien, está bárbaro y se queda en paz. Claro. ¿Cómo llegó? Ya está. Claro. Llegó bien del viaje de egresado y todo. Fue en avión, fue y vino. ¿Qué es eso que nos pasa
en nuestro corazón esa intranquilidad, esa falta de paz. Y el Señor sabía lo que ellos estaban pasando, tal cual lo describió, y yo lo veo así. Sí, sí. Yo veo esa habitación, quizás oculta, si no era en el primer piso, era por debajo, en catacumba, debajo del piso, bajando por escaleras, pero escondidos de un imperio perseguidor. Sí, los mismos judíos perseguían. Los propios judíos que los perseguían. Y entonces, ¿qué necesitaban ellos? Paz. Sí. Y en ese momento, y de repente, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo dice el texto? Miren, 20:21. Entonces Jesús entra y dijo: hola muchachos, ¿qué tal? Me extrañaban. ¿Qué? ¿Está todo bien? Bueno, me imagino que habrán preparado algo de comer como haríamos nosotros. No, miren. Él siempre daba y da y sigue dando lo que necesitamos, porque Él conoce nuestros corazones. Y dice el 21, paz a vosotros. ¿Escucharon estas 3 palabras? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero qué importante esto, y dice, ¿cómo se recibe la paz? 22, y habiendo dicho esto, sopló. Sopló. Y miren lo que dice, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué importante que hoy nuestra paz es Él. Nuestra paz es el Espíritu que nos da convicción. Por eso quizás en esta interrupción que yo le hice a Andrés, era ante perfecta exposición que está haciendo, es incluir solamente esto y que recuerdes qué fue lo que necesitaba, qué era lo que ellos necesitaban. Paz. Sí, por eso Paz. continúa diciendo que estando puerta cerrada, y imagínese, si usted tiene toda la puerta cerrada, la lógica y tu razón te dice que nadie puede entrar ahí. Nadie. E inesperadamente y de repente Jesús estaba en pie entre ellos, justo en el medio. El primer punto fue el Señor mismo resucitado, el que se presentó ahí. Su presencia era muy real. Su repentina aparición agitó y asustó muchas veces, o sea, ahí en ese segundo, a estos discípulos, porque no se esperaban eso. La actitud natural de los discípulos fue esa reacción. Ellos pensaban que estaban viendo un fantasma, una visión. Esto lo relata San Lucas 24, 36 y 37. Amén. Lo primero que hizo Jesús fue demostrar lo que realmente Él lo hizo realizando 2 cosas aquí que podemos ver. Primero, utilizó el saludo que Alejandro dijo. Ese saludo tan sencillo y cotidiano entre los judíos. Paz a vosotros. Esa palabra seguramente le redundaría de una manera familiar a los discípulos que estaban tan angustiados. Los distendería de esa posición tan temerosa que ellos tenían. Amén. El hecho de que hablara como siempre lo había hecho les daría cierta indicación de que era realmente Él y no una visión o un espíritu. Y el segundo punto, le mostró sus heridas. El Señor Jesús se acercó a ellos y seguramente ese momento habrá sido dramático y conmovedor, que ese Salvador que ellos sabían que había muerto crucificado ahora estaba resucitado y que se acercaba a cada uno de ellos para mostrarles sus heridas. Esto seguro explotó en la mente de los discípulos. Le hizo cambiar y le hizo recordar lo que el Señor Jesús le había dicho, que era necesario que Él muriera y que resucitara. Ahora lo estaban viendo. Jesús se le acercó a cada uno de ellos, permitiéndole que le vean sus heridas. Esto convenció a sus discípulos. No estaban viendo visión o espíritu, que eso era el cuerpo de su maravilloso Señor. Y esto lo puede afirmar 1 de Juan 1, 1 y 2, como habíamos leído, y 1 Corintios 15, 50. Y el tercer punto que podemos ver es el efecto que causó sobre los discípulos. Fue de un gozo y una felicidad increíble, y esto lo relata Lucas 24, 41. Te dejo luego para que vos lo puedas leer. Sus espíritus, sus actitudes estaban cargados de gozo y de transformación,
desde el punto inferior de aflicción que ellos estaban padeciendo hasta el mayor punto de convicción por la vida triunfante de Jesús. A partir de ahí, la concepción de su mente cambió. Yo digo, ¿qué cambio de estado emocional? De estar angustiado, preocupado por correr la suerte de Jesús, a saber que ese Señor había resucitado y que estaba entre ellos y que le dio espíritu para transferirle la paz que ellos necesitaban tener para desarrollar luego el ministerio que el Señor le asignara. Que era, ahora sabían lo que quería significar Jesús, que Él era verdaderamente el camino a Dios. Ahora ellos estaban empezando a entender que Él era verdaderamente la verdad de Dios encarnada. Y también sabían ellos ahora verdaderamente que Él era la vida de Dios en medio nuestro. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice San Juan capítulo 1, verso 4. Sus palabras eran literalmente ciertas. Ahora los discípulos habían disipado toda duda, viendo toda esta escena de una manera vivida y no de una manera ficticia, no de una manera artificiosa o un sueño, no, era una realidad. Amén. Se había hecho tan real y tan patente. Él había querido significar exactamente lo que él había dicho. Jesús tenía que cumplirlo. Cuando él dijo, voy a morir, significaba que él iba a morir. Por más que los discípulos no quisieran o no entendieran, pero también él dijo que iba a resucitar y quería significar que él iba a resucitar. Amén. El tema es que en la mente natural, humana, cuesta entender esto, porque imagínense que esto era como en el tiempo de Noé. Noé dice, va a llover y se va a inundar todo, y nunca había llovido. Entonces la gente no creía. Y de repente Jesús le dice, yo voy a resucitar, pero nunca nadie había resucitado así de la manera como Jesús lo hizo. Sin que Jesús oró para que muertos resucitaran, pero nadie fue a orar por él para que él resucitara. Él resucita por sí solo, por el poder. Dice que él tenía poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Amén. Ese es mi Cristo, en ese creo yo. Amén. En ese Amén. creemos nosotros. Gloria a Dios por eso. Amén. Y aquí estaba de pie frente a ellos, revelando la verdad más gloriosa de todo el universo. Porque sabe que en esa resurrección y porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Si yo puedo creer en Él y vivir la vida que Dios me ofrece. El hombre ahora, creyendo y arrepintiéndose de sus pecados, podía vencer el pecado y vivir para siempre. ¡Qué tremenda revelación era esta! Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esto dice San Juan 10:10. ¿Podés creer y comprender lo que significó la resurrección de Jesús? Porque déjame decirte que no es solo el hecho de creer, sino de poder entender, de poder comprender que realmente eso aconteció. Muchos lo cuentan como una fábula, ¿no? Como hacían los griegos con sus mitologías, de sus dioses tan portentosos, pero no había evidencia. Pero déjame decirte, de Jesucristo, como lo dijo Alejandro, de Jesucristo sí había evidencia. Amén. Porque si no, todos esos que lo siguieron no hubiesen muerto como murieron. Nadie pudo quitarle de sus cabezas lo que ellos habían visto y lo que habían oído, lo que habían experimentado. Y que déjame decirte que hoy el Señor quiere entrar en nuestro corazón. Quiere que tú y yo lo experimentemos. Para los que creemos en el Señor, nos abrió el camino hacia Dios, ese Cristo en esa resurrección. Nos manifestó la verdad de Dios, porque si Cristo no hubiese resucitado, no nos podía manifestar esa verdad. Y tercero, nos dio vida eterna. Y esa es la garantía de nosotros como hijos. Por eso queríamos dejarte esta palabra. No sé si ya le querés agregar algo más. No, simplemente me quedé con varias cosas que Andrés compartió. Me quedó mucho la palabra paz. Entonces pienso que por sobre todas las cosas en esta tarde, yo sé que nosotros necesitamos todos los días, pero en este caso en especial, a nivel mundial, Andrés, Sí.
Hoy justo No podemos dejar de ver, por eso trajimos algunos elementos que ahora te vamos a mostrar antes de orar, que podés tener paz. Quizás estás viendo en este momento este mensaje desde un celular y en una cama de sanatorio. Pero bueno, quiero decirte que no importa. La paz que está recibiendo tu espíritu y tu alma en este momento no viene por los conductos o por los sensores que puedan estar en vos o por los remedios. La paz que te está dando el Señor es una paz totalmente diferente. Es una convicción que Él nos da. Y esta paz que nos deja transitar en este mundo es para el día venidero. Cuando Andrés marcó las 5 verdades del Evangelio, de los cuales la anteúltima era está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, pero va a venir en gloria. Y puede venir en gloria hoy para mí, esta noche, en mi último expirar y partir, estar contra Él. Pero que hoy, esta noche, quiero acostarme en paz. No sano, sino en paz con Él. A eso te alentamos. Y tenés que tener paz en esta pandemia. Por eso quizás agregamos un poquito más a algo importante que tiene que ver con el decreto que se ha establecido mañana lunes. Quiero decirte que está confirmado prácticamente que tenemos que tener la obligatoriedad, aunque salgas, de colocarte la mascarilla, más allá que vayas a donde vayas, saber que tenés que cumplir, y luego el par de guantes, para donde toques, hagas las compras o necesites, y luego de esto, que cumplimos con la ley, cumplimos con el Señor. Lo vas a ver escrito en Romanos, lo vas a ver escrito a todo lo largo de la Biblia, que las autoridades deben ser respondidas, respetadas, y debemos no solo hacerle caso, sino obedecerles. Amén. Por eso vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración para vos. Acá Quería, lo tenemos a David. amén. Quería antes de orar, de que avisarle a los hermanos, hoy yo envié un audio que me lo mandó el pastor Marcelo Rodríguez, de un pastor de Estados Unidos, de Nueva Jersey, en este caso, cerca de Nueva York, que los hermanos hicieron un encuentro de hombres, de varones, ahí en Nueva Jersey. Y en ese encuentro de varones no habían sido debidamente informados con respecto al coronavirus para las prevenciones que nosotros estamos hablando acá, el distanciamiento social preventivo y obligatorio que el gobierno hoy está diciendo que lo hagamos, y ellos, al no tener en cuenta, se han contagiado y murieron 5 pastores y varios hermanos más. Teniendo en cuenta el poder de contagio que tiene esta pandemia, seamos prevenidos, y sabemos que el Señor está con nosotros, y la palabra del Señor nos dice velá y orad. Y la primera forma antes de orar es velar, tomar todos los recaudos necesarios, y no es por falta de fe. Tenemos que ser sabios en eso y separar. Velar es cuidarnos. Iglesia, que Dios te bendiga, vamos a orar. Y recordá, en este cierre de la resurrección de nuestro Señor Jesús, hoy no tenemos que cantar la victoria de nuestro Jesús en nuestro corazón. Amén. Oremos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Quizás hoy, a través de estas redes y de este distanciamiento social que nos ha obligado el gobierno de turno,
pero la fe sigue siendo la misma. Esa fe que un día tú nos la diste es inalterable. Y por más que todo pase, Señor, si realmente estamos en ti, nada va a cambiar y a deponer nuestra actitud. Permaneceremos así hasta aquel día en que tú vengas por cada uno de nosotros. Y permítenos, Padre, que viviendo esa realidad seamos testimonios para aquellos que aún no te conocen. Y que podamos anunciar tu resurrección como lo hicieron los primeros discípulos después de haberte visto. Y de haberte experimentado de que realmente resucitaste con poder triunfante, para que en el hecho de creer en esa resurrección nosotros tengamos vida eterna. Nos abriste el camino al Padre. Señor, diste en nosotros una convicción por medio de tu Espíritu, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, que nos llevó a arrepentirnos. Y hoy pertenecemos a la comunión de los hijos de Dios, de los santos. Gracias te damos porque no hicimos nada para conseguirlo. Lo ganaste todo en esa cruz. Aleluya. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Aleluya. Señor. Permite que nuestra vida responda Aleluya. a semejante sacrificio en obediencia. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todo. ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios te bendiga. Vamos a alabar al Dios Señor. te bendiga. Sácalo, como vos quieras. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra y el dominio por los siglos de los siglos.
conectados, familias ahí del otro lado. Algunos nos estuvieron dejando saluditos mientras teníamos la transmisión. Nuestro hermano Héctor Lescano, Elsa Alderete, Dani Carletti, Marina Rojas, Juan Melillán, Carmen Suárez, Cristina Maidana, Silvina Carrión, Adriana Odino, Rebe Goitía, Margarita Bloch y su familia, Juan Esther Ponce, Claudio Rabel y Mirta, Liliana Sánchez, Lidia, Norma Pugliese, Antonia Yapura, David Machado, Dominga Rodríguez, Olga Romero, Analía Bernal, Guillermo Salgueiro, Ana Salas, Natalia Montefusco, Alicia Medina, y si quedó alguno por ahí, gracias por dejarnos mensajitos, por dejarnos saludos. También podés dejarnos pedidos de oración específicos, o si hay alguna necesidad que estés pasando, también podés dejarnos allí o por privado. Y seguimos conectados de una manera diferente en este tiempo. Sabemos que las reuniones sociales van a dilatarse bastante en autorizarse para volverse a hacer, así que la iglesia virtual y las reuniones virtuales van a ser algo a lo cual nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. Sabemos que por las redes sociales podemos alimentarnos de diferentes ministerios y hay palabras hermosas y poderosas que se están compartiendo, pero más allá de eso de que somos la iglesia a lo largo y a lo ancho del planeta, la iglesia universal, también el Señor nos plantó en una iglesia local. Dios te hizo nacer a la fe en un lugar, puso a tu cuidado un pastor, que es aquel que está en los hechos y acontecimientos más importantes de tu vida: casamientos, nacimientos, funerales, situaciones de enfermedad, acompañando, y de hecho lo seguimos haciendo. De repente no publicamos, pero estamos ahí cubriendo las necesidades de las familias, de los hogares, yendo al hospital, todo. Seguimos haciendo nuestra rutina pastoral como siempre lo hemos estado haciendo, entendidos en el cuidado de la mano del Señor y cumpliendo también con los protocolos que nos piden que cumplamos, pero también la importancia de saber que perteneces a una casa, que perteneces a una familia, que perteneces a una iglesia, y así como antes, en los diferentes días de la semana, cuando había reunión, te preparabas un rato antes, te bañabas, te vestías, salías o venías en auto o en colectivo, de la forma que fuere, y te tomabas ese tiempo para venir a congregar. Te pedimos en el amor de Cristo, nuestra responsabilidad desde este lugar, de lo pastoral y ministerial, no cesó. Y tu responsabilidad como parte del cuerpo y como parte de la iglesia y como parte de esta familia donde Dios te plantó, porque Dios te hizo nacer en una casa espiritual, en una congregación, te puso un pastor que vela por tu alma, como dice el libro de Hebreos, el cual está allí, estás en nuestros altares de oración, tu familia en medio de las necesidades. Así también hay una responsabilidad del otro lado, y en este tiempo una forma diferente de congregar, pero tiene que ver con lo mismo, el hecho de poder apartar ese tiempo para compartirlo juntos, unidos en un mismo espíritu, recordando que no nos relajamos y estamos sin alimentarnos. El Señor dio una asignación a los pastores para que sean aquellos que llevan el alimento al rebaño, a las ovejas, a los hermanos de la congregación, y es importante que de tu parte te tomes el tiempo para poder participar de esa comunión y para poder participar de ese alimento, para ser edificado, para ser perfeccionado como el Señor nos pide a todos. Así que, mis amados, no se olviden, conéctense a las reuniones online, sigamos hoy perseverando desde esa forma. Antes lo hacíamos viniendo al templo, hoy lo hacemos de esta manera, conectándonos online en los momentos y horarios de la reunión. El pastor me recuerda que vamos a estar agregando los días martes a las 6 de la tarde en vivo. Van a estar trayendo enseñanzas de la palabra de Dios junto a nuestro hermano Alejandro, y van a estar compartiendo. Como va a estar en vivo, van a poder mandar preguntas o lo que fuere, y ellos van a estar pudiendo responder. Y también los días viernes, que aquí en Templo Central teníamos reunión de oración, vamos a tenerlo en vivo de manera online. Así que manda tus pedidos de oración, tus necesidades. Vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de adoración los viernes, y vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra. Así que eso también, agendalo y sumate, porque vamos a estar siguiendo nuestra rutina. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta imposibilidad de congregarnos.
se va a dilatar muchísimo más que otros tipos de actividades. Así que es la manera. Nos ayornamos a este tiempo, nos acomodamos y ponemos lo mejor. Desde nuestro lado continuamos con el mismo compromiso y esperamos que desde tu lugar también continúes siendo parte de esa familia en donde Dios te plantó, te hizo nacer, te hace crecer y te hace dar frutos. Así que todo lo que hacíamos continúa. Todo continúa. Gracias por conectarte, gracias por estar del otro lado. Que tengan un bendecido término de día domingo de resurrección y nos conectamos, acordate, el martes a las 6 de la tarde junto a los pastores para tener un estudio de la palabra del Señor en vivo y que puedas enviar preguntas. Los miércoles los chicos tienen su reunión juvenil, conectate, acompañá. Los días viernes vamos a tener oración online, también en vivo, manda tus pedidos de oración. Los sábados siguen los jóvenes adultos con las reuniones y los domingos a las 6 de la tarde. Seguimos trabajando, permanecemos, seguimos adelante y nos nutrimos mutuamente a través de la palabra del Señor. Les abrazamos en Cristo y cerramos. Sí, ahí me están haciendo señas, pueden mandarnos mensajes a la página o al WhatsApp de Mi Casa Digital. Los que no tienen el número se contactan de alguna forma con algún hermano y le vamos a estar pasando los números también. Así que bueno, cerramos adorando al Señor desde tu hogar y gracias por conectarte, gracias por sumarte, gracias por cumplir con tu responsabilidad de ser parte de esta familia de Mi Casa Asamblea de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Se oye un son del cielo, como el de muchas aguas. Desde el trono viene adoración. Se oye un grito de alabanzas desde las naciones y su gloria a conocer, cantando santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Se oye un son del cielo, como el de muchas aguas, desde el